Vale. Vale, pues hemos empezado en teoría a... En teoría. Me da miedo no haberlo hecho bien. Bueno, tienes que tener el botón de grabar en rojo. Sí, Sí, ya está indicando que se está grabando. Bueno, buenas tardes desde el hemisferio norte y desde la zona en la que estamos nosotros. Buenas noches, los que nos estén viendo más tarde. Buenos días, los que estéis de mañana. Seguimos con la serie de vídeos, perdón, la serie de videoseminarios de Diploma L. Hoy tenemos con nosotros a una invitada especial, porque, bueno, además de ser una gran profesional de la enseñanza, es también una persona que ha investigado mucho y que es una muy buena divulgadora de todos estos conocimientos teóricos, y la gran ventaja que tenemos con Vicenta González es que toda esta teoría la convierte luego en una práctica realmente eficaz en el aula. Bueno, para los que no conozcáis a Vicenta, ella es profesora del Departamento de Educación Lingüística y Literaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, y ella también es doctora en esa misma universidad, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, y imparte docencia, bueno, no sé si esto está actualizado, pero imparte docencia de lengua castellana en los grados de educación infantil y de primaria, y además también ha coordinado y ha dado asignaturas tanto en el máster los dos másteres que tiene de la Universidad de Barcelona. Bueno, tiene un montón de publicaciones, ha dado un montón de videoconferencias y de charlas, está en diferentes grupos de investigación, y yo creo que además ella toca todos los palos, desde la gamificación a los portafolios, a la reflexión, a la acción del docente, a la feedback, todo. Entonces, uno de los temas que nosotros le pedimos que hablara en nuestra serie de videoconferencias era la pragmática. Eso es muy importante para la formación inicial de profesores, tener en cuenta esta dimensión de la lengua y de qué manera nos ayuda a entender mejor cómo se aprende una segunda lengua. Recordad lo que he comentado antes, por favor, apagad los micros mientras no vayáis no estéis... Un momentito, a ver si puedo... Es que yo no puedo hacerlo, Vicenta, tendrás que apagar tú los micros de los que no lo hayan apagado. Apagar los micros porque si no, no vais a escuchar a la ponente, ¿vale? Bueno, lo que quiero decir es que tenemos... Vicenta, ¿puedes ver quién está con micro estoy abierto? mirando... Vale, a ver, bien. Creo que tenemos a Elena con micro abierto. Vale, no... ¿No? Y quizá alguien más. Por favor, apagad los micros, que es lo más importante ahora mismo. Os voy a dejar directamente con Vicenta porque el tema que va a tratar hoy es denso, pero muy interesante, y sobre todo ella lo va a hacer muy práctico. Entonces no quiero robarle más tiempo de presentación, porque con ella lo vais a aprovechar al máximo. Así que, bueno, que lo paséis muy bien, y yo me retiro por el momento, pero estoy aquí al lado, ¿vale? Venga. Hasta luego. Gracias, Vicenta. Pues venga, gracias, Francisco, por la presentación, y también por invitarme a que pueda pasar un rato con vosotros, ¿vale? Pues sí, os voy a hablar de pragmática y enseñanza de L, y como decía Francisco, vamos a intentar que sea lo más práctico posible, ¿no? Estamos ya a una altura del curso, del año, que lo que queremos es, o estamos más pensando en vacaciones, aunque este año sean unas vacaciones atípicas, ¿no?, que en estudiar o en aguantar algo que sea un poco tostón o un poco rollo, ¿no? Entonces, sí que vamos a hablar de pragmática, pero he intentado hacerlo, no lo sé, de la forma más práctica posible. Entonces, es verdad que creo que a partir de la práctica, de ejemplos prácticos, será más fácil entender lo que os quiero explicar, o igual transmitir lo que os quiero explicar, ¿vale? Entonces, he estado revisando los contenidos que tenéis en el módulo de análisis de lengua, y bueno, me gustaba un ejemplo que teníais ahí sobre cómo podemos cómo podemos hacer peticiones, ¿no?, a alguien, y teníais el ejemplo, ¿no?, de baja la basura, usando el imperativo, y dándole vueltas al baja la basura. Se me ocurrían otros muchos ejemplos, que es verdad que cambiando solo un poco
bueno, podemos decir muchas otras cosas, ¿no? Es verdad que sabemos que el imperativo se utiliza para peticiones, para instrucciones, pero depende del contexto y depende de la situación comunicativa, de la intención del que habla. Sabemos que tenemos un repertorio muy amplio de exponentes o de enunciados para poder decir algo aparentemente similar, ¿no? Además de baja la basura, podríamos decir me harías un favor si bajaras la basura, me harías el favor de bajar la basura. Vamos cambiando modos, tiempos verbales, cambiamos determinantes y vemos que estamos pidiendo algo a otra persona, pero sabemos que no son exactamente intercambiables, ¿no? Esos enunciados y cuando a un estudiante lo que le decimos es que depende de lo que uno quiere decir, utiliza un enunciado o utiliza otro, es verdad que a veces el estudiante se queda como un poco perplejo, meditabundo casi, porque no le solucionamos el problema. Tenemos que ir un poco más allá para ver cómo podemos ayudarle a solucionar esos problemas para que el alumno pueda escoger el enunciado que mejor va según el contexto, la situación de habla, la intención comunicativa, el conocimiento que hay entre los interlocutores. Son muchos los elementos que se han de tener en cuenta. Por eso decía que vamos a empezar por el final con ejemplos prácticos, que así quizás sea más fácil verlo, ¿vale? Pues si nos pidieran, ¿no? Como a un alumno, a veces les pedimos, completa con el pretérito perfecto o con el pretérito indefinido o el pretérito perfecto compuesto, el pretérito perfecto simple, depende de la terminología que utilicéis, ¿no? Y, a ver, vale, y le diéramos esta frase, ¿no? Para que el alumno pudiera, le voy dando otra vez, a ver, tengo, sí, Francisco me ha puesto muy bien, pero no se acuerda de lo torpe que soy, vale. Pues bueno, si os pusiera esta frase, ¿vale? Y os dijera que la completarais, ¿vale? Y podéis hacerlo, ¿no? En el chat que tenemos abierto, ¿qué os parece mejor para completar la frase? ¿Cómo la completaríais? ¿Pretérito perfecto, simple, pretérito perfecto compuesto? ¿Sí? ¿Qué diríais? ¿Alguien se anima a escribir o tengo mal el chat, pero no veo nada? ¿Alguien ha escrito? No me salen los mensajes en el chat. A ver, ahora me vais a tener que ayudar. Sí, están escribiendo. ¿Estáis Sí. escribiendo? Sí, Sí. puedes cambiar la vista, Vicenta. Hay una forma en la que puedes ver el chat a la vez que puedes ver Vale, la es lo que pantalla. estoy intentando hacer con el más. Chatear, veo 14 intervenciones, gracias. Menos mal. Un mensaje nuevo. Es rara la estructura. Se enfrentaron, fueron, que se enfrentan. Bueno, alguien que llega tardísimo, vale. Sí, es rara la estructura, vale. Os voy a decir por qué es rara la estructura. Porque es un titular, ¿vale? De una noticia. Dice Gerardo que es rara la estructura. Pili dice que falta contexto. Esto es lo que nos suele pasar, ¿no? Cuando pedimos a los alumnos que completen, ¿no? Con un tiempo o con otro, que falta contexto. Y es verdad que si pensáramos en un contexto posible, el problema sería menor, ¿no? Podríamos tener más información y podríamos adivinar qué es lo que se ha de poner, porque muchas veces cuando pedimos actividades de este tipo a los alumnos, lo que estamos pidiendo a los alumnos es que en realidad que adivinen, ¿no? Qué es lo que nosotros estamos esperando o lo que el autor del ejercicio está esperando, ¿no? Pues se enfrentaron y fueron.
Vale, pues sí, este es el titular, ¿no, José Mari, de la noticia? La noticia se escribió, ¿no?, con dos pretéritos indefinidos. Pero si he seleccionado esta noticia es por las dudas, las dudas que generó este titular entre unas amigas y yo. Al final los amigos son los colegas de la profesión. No, cuando vimos esa noticia, en un grupo de WhatsApp que tengo con unas colegas, la compartieron. La noticia, una de ellas está en Estados Unidos haciendo una estancia y entonces preguntaba si otra está en Alemania y yo que estoy en España, ¿no? Y nos preguntaba si nos parecía normal, ¿no? Si nos sonaba bien el titular o si nosotras hubiésemos usado el pretérito perfecto compuesto, ¿no? Y que incluso podía tener consecuencias negativas, usar uno o usar otro, o porque no estar más gerundio, ¿no? Entonces, cada uno íbamos diciendo lo que nos parecía. Sí, Pili, es uno de esos ejercicios típicos que nos ponen y que a veces en clase lo que decimos a los alumnos cuando lo resuelven es que depende, ¿no? Depende del contexto. Lo que nos pareció, o lo que me pareció a mí interesante, es que esa noticia y la duda entre usar un tiempo o usar otro tiempo nos llevó a hablar de la ideología que había detrás de ese periódico, de qué visión es la que nos quería transmitir el que había escrito la noticia, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Ya sé que ahora ya me voy totalmente de tema, porque nos llevaría casi, casi al componente crítico en la comunicación, ¿no? Pero sí que es verdad que no es ingenuo el uso a veces de un tiempo verbal o de otro, de un modo verbal o de otro. No sé que estamos transmitiendo mucho más que no solo el momento en el que se ha realizado una acción. Entonces, eso para un alumno extranjero es difícil captarlo si no está viviendo en el lugar, si no está en un contexto de inmersión, si no tiene no está muy expuesto al input en la lengua, es si no tiene hablantes nativos competentes o textos adecuados que le guíen. No está expuesto a suficientes muestras de lengua. Por sí solo es muy difícil llegar, ¿no?, a ver que el uso de un tiempo o el uso de otro tiempo puede estar a veces determinado no solo por la variedad de lengua, sino también por la variedad de ideas que tienen los autores de las noticias o incluso los periódicos. Si continuamos, ¿no? Si continuamos con más cuestiones de este tipo, ¿no? ¿A qué se debe que se elija un tiempo o se elija otro? ¿No? Pues sí que cuando nosotros decimos a los alumnos que depende, ¿no?, es verdad que depende de muchas cosas. Y esto es lo que nosotros deberíamos ir teniendo en cuenta cuando vamos configurando, diseñando actividades para que nuestros alumnos puedan aprender la lengua, pero sobre todo aprender a comunicarse en una nueva sociedad, ¿no? Entonces, la elección depende de la situación de comunicación y cada situación de comunicación tiene sus propias reglas, ¿no? Entonces, hay un contexto que son las coordenadas de tiempo y espacio, ¿no?, que es lo que nosotros decimos en un día determinado, en un momento determinado, en un medio de comunicación específico, ¿no?, en ese caso el periódico, en una sociedad específica, ¿no?, en la española, en el caso específico de esa prensa, de esa noticia, ¿no? Es importante la intención del que habla o del que escribe, qué es lo que quiere decir cuando se pone a decir eso y por qué de las dos opciones que tiene, de las tres o de las cuatro, escoge esa y no escoge otra. Y eso es lo que nosotros hemos de tener en cuenta cuando hablamos de que enseñar a un alumno a utilizar una lengua es ir más allá de enseñarle gramática, es tener en cuenta, ¿no?, qué es lo que quiero decir, cuál es la intención que quiero comunicar, transmitir, compartir con el que me está escuchando, me está leyendo, qué es lo que quiero que interpreten mis destinatarios a partir de lo que yo digo. Y para eso
para poder, para poder guiar la interpretación de mis destinatarios, es muy importante tener en cuenta, o el que habla ha de tener en cuenta, qué es lo que saben esos destinatarios sobre el tema del que estamos hablando, qué han leído previamente sobre eso, qué han escuchado, qué han vivido sobre eso, qué piensan sobre ese tema, si tienen una idea concreta, si en algún momento se han parado a pensar sobre eso, qué es lo que saben en general sobre la sociedad a la que pertenecen esos textos, ya sean textos orales o textos escritos. Da igual si son conversaciones o son, como en este caso, era un titular de una noticia. Por eso que cuando le decimos a un alumno que el uso de un tiempo o de otro depende del contexto, el contexto en realidad es tan amplio que al alumno le tenemos que dar muchas más pautas para que pueda seleccionar qué sería no tanto lo correcto, no es una cuestión de correcto o incorrecto, sino qué sería lo adecuado en esa situación comunicativa. Vale. Entonces, de eso es de lo que se ocupa la pragmática, ¿no? La pragmática se ocupa de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, ¿no? En situaciones concretas, específicas de comunicación. Sí, nos dice José Mari que sí, sabemos que los titulares tienen unas, sí, unas no reglas, pero sí que es verdad que se habla de estilo, ¿no? Además, cada medio tiene su propio manual de estilo. Entonces, pensemos, por ejemplo, que cuando tenemos que poner ejemplos, ¿no? Valga la redundancia, del uso de las pasivas en español, ¿dónde vamos? Vamos a los titulares de prensa, porque sabemos que fuera de los titulares de prensa es muy difícil encontrar usos de pasiva en español. Sí que es verdad que además las noticias van por palabras, es de esos textos que no puede uno extenderse todo lo que quiera, sino que depende del espacio que le han dejado al periodista para esa noticia. Eso también es algo que limita mucho. Por eso también decía, el contexto importa y el contexto guía el tipo de comunicación que se establece. Entonces, cuando hablamos de esos principios esos principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, muchas veces pensamos que es algo que está relacionado con la gramática, ¿no? Que la pragmática se ocupa de aquello que no queda cubierto por la gramática. Pero no, la pragmática va más allá. Se ocupa, sí, de poder perfilar, especificar, acotar, por decirlo de alguna forma, algunas de las informaciones que nos ofrece la gramática, pero también algunas de las informaciones que nos ofrece la semántica, ¿no? Por ejemplo, uy, suena algo en algún sitio, no sé. Si nos fijamos, por ejemplo, estamos intentando quedar con alguien, ¿no? Y le decimos, nos vemos ahora, ¿vale? Sería una forma rápida y directa de intentar quedar con alguien. Y el que nos escucha, ¿no? Se puede plantear muchas cuestiones. Si eso lo hemos dicho por teléfono, ¿no? O es algo que hemos escrito por WhatsApp a nuestro amigo o amiga, puede pensar, ¿ya mismo nos vemos? Ese ahora significa realmente que nos vemos ya, pero todavía está en su casa o está en el trabajo. ¿Cómo va a llegar desde donde esté al lugar en el que estoy yo? ¿No? ¿Se va a teletransportar? ¿Cómo va a hacer ese viaje? ¿No? En realidad vemos que nos vemos ahora mismo, o nos vemos ahora, o nos vemos ya mismo, puede tener muchos significados diferentes, ¿no? Muchos significados diferentes que van a depender o que se van a interpretar mejor de forma correcta a partir del conocimiento que tienen los interlocutores de sí mismos, a partir del conocimiento que tienen del lugar en el que está la otra persona. También
a partir del conocimiento que tienen del carácter de la otra persona, de los medios de comunicación, del lugar en el que estén. Todo eso nos lleva a ver, ¿no?, que hay palabras como en este caso el ahora, ¿no?, que va cambiando de significado en función del contexto en el que uno se encuentre, pero que ese contexto no es solo el aquí y el ahora, sino que también es el conocimiento que existe de los interlocutores, ¿no? También es importante pensar en el valor del tiempo de la cultura en la que se habla la lengua, ¿no? Y entonces se habla también muchas veces de que la pragmática se cuida, se ocupa del significado literal de algunos enunciados, de algunas expresiones frente al significado intencional, ¿no? Que una hora dicho en un momento determinado no significa lo mismo que dicho en otro momento determinado, o dicho por una persona o dicho por otra persona, ¿no? Entonces, esas cuestiones, ¿cómo se las podemos transmitir, decir, explicar a nuestros alumnos? Pues exponiéndolos a muestras de ese tipo, ¿vale? Vamos a ver cuestiones también un poquito más, no sé si difíciles, pero para mí interesantes, ¿no? Interesantes y que a la hora de poderlas plantear en clase son un poco más complejas, ¿no? Por ejemplo, expresar la posesión. Expresar la posesión es fácil, ¿no? No creo que se nos plantee a ninguno de nosotros como algo complicado en español, ¿no? Sabemos que para expresar la posesión, pues con el verbo tener, ¿no?, y un sustantivo, ya podemos hacerlo. Si nos fijamos en esas preguntas, ¿no?, el verbo tener con un sustantivo contable en singular, ¿no? Pues vale, bien. ¿Tienes coche? No suena bien. ¿Tienes marido? También. Con un sustantivo contable en plural. ¿Tienes coches? Vale. ¿Tienes hijos? Vale. También nos suena bien, pero si lo intercambiamos, ¿qué sucede? Podemos decir, ¿tienes maridos? ¿Tienes hijo? Ahí vemos que en realidad no, eso que sería el uso del verbo tener para expresar la posesión con sustantivos contables, que bueno, esa regla no acaba de funcionar. Es una regla más o menos, perdón, no es más o menos, no es una regla gramatical que afecta al significado, pero que hay combinaciones que no son aceptables. Y cuando uno intenta explicar o ver el por qué no son aceptables, no es una cuestión de que podamos explicar solo desde la perspectiva gramatical, sino que vemos que la explicación es posible desde una perspectiva pragmática, ¿no? Depende, ¿no?, de la sociedad en la que se utilicen esas expresiones, eso puede utilizarse o no puede utilizarse. De alguna forma, los usuarios de una lengua también son los responsables de lo que acaba considerándose adecuado o no adecuado en una lengua, ¿no? Entonces, a nosotros nos suena mal y consideramos incorrecto preguntarle a alguien si tienes hijo, porque en nuestra cultura durante siglos lo normal ha sido tener más de un hijo. Entonces, por eso la pregunta se formulaba en plural. Ahora es verdad que la tendencia es a tener pocos y entonces no sabemos, ¿no?, si en el futuro esta pregunta cambiará y acabaremos diciendo ¿tienes algún hijo? ¿No? Y lo mismo sucede con marido, ¿no? En nuestra cultura lo normal ha sido durante siglos tener solo un, sí, además no es legal tener más de un marido, solo podemos tener uno. No sabemos si con el cambio de las relaciones, si sigue triunfando el poliamor, no nos dejarán tener más de un marido y acabará aceptándose algo tipo tienes maridos. Pero esas cuestiones de lo que puede ser adecuado, no adecuado, correcto o incorrecto, van, como decíamos, van más allá
de lo que es estrictamente gramatical para poder explicarlo, ¿no? Entonces, es verdad que algunas cuestiones son sencillas porque podemos explicarlas por cuestiones culturales, cuestiones arraigadas, ¿no?, en la sociedad en las que se habla una lengua. En cambio, bueno, pues hay otras que quizás nos cueste un poco más poder explicar. Por eso decíamos la importancia de poder siempre dar contextos muy ricos, ¿no?, para poder explicar de forma aceptable o comprensible para nuestros alumnos las diferencias que puede haber entre enunciados aparentemente sencillos. Vale. Si continuamos con más ejemplos, ¿no? Otro ejemplo en el que tenemos un imperfecto, ¿no? Cuando entraron los ladrones, Pedro dormía tranquilamente, no oyó nada, ¿no? Bien. El que escuche esa frase o ese enunciado, ¿no?, pues le parecerá, vale, que está bien, no plantea ningún problema, parece que, bueno, que hay esa idea, ¿no?, de acción, el foco en una acción o en la otra, el fondo y la forma que nos explican, ¿no?, para poder entender la diferencia entre el imperfecto y el indefinido. Hay algunos usos del imperfecto que a veces nos plantean algún problema o plantean algún problema de comprensión para los alumnos, ¿no? ¿Ya estás aquí? ¿No cenabas con los del fútbol? Ese enunciado que para nosotros es muy normal, ¿no? Porque estamos intentando mostrar de alguna forma sorpresa ante una acción que esperábamos que sucediera y que finalmente no ha sucedido. Esto para explicárselo a un estudiante de español como lengua extranjera es un poco más complejo. De entrada, porque si es algo que le decimos a un estudiante, es muy probable que ni discierna o que no diferencie, si se lo estamos diciendo de entrada, no discrimine entre el imperfecto cenabas con cenar, porque depende de la velocidad a la que hablemos, del contexto, no va a ver la diferencia. Eso es muy posible. Y si percibe la diferencia, no, no le puede causar cierta sorpresa, ¿no? Porque cenabas, pero no va a ser que voy a cenar esta noche o cenaré esta noche o qué es en realidad lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, sí que para poder entender, ¿no?, el uso de ese imperfecto en la segundo posible diálogo, es verdad que tenemos que recurrir o sabemos que ahí nosotros como nativos sabemos que el uso del imperfecto está justificado como acción no realizada. Se tenía la intención de hacer algo y no se ha hecho. Entonces, si esto fuese en un ejercicio que le pidiéramos al alumno completa con un tiempo, completa con otro, simplemente con el enunciado el alumno no lo va a saber. Tenemos que proporcionarle más información, ¿no? Tendríamos que explicarle o decirle, no, no es, alguien te ha dicho que va a cenar esta noche fuera y de repente llega a casa antes de lo previsto. Entonces, si damos todo ese contexto, sí que es posible que el alumno pueda llegar a saber que eso es un imperfecto y no es un presente, un futuro o cualquier otro tiempo. Pero fijaos que necesitamos una información contextual en la que se tenga en cuenta la situación en la que eso se podría decir, además del conocimiento, ¿no?, del mundo que hay o la relación que hay entre los que están hablando. Porque según cómo, esto podría sonar también un poco a recriminación. Pensaba que iba a tener la noche libre, has llegado ya, ahora voy a tener que preparar la cena, ¿no?, que lo podemos también decir como reproche porque alguien nos ha
nos va a robar el sofá esta noche o el mando de la tele. Entonces todo eso es muy difícil que alguien lo capte si no hay, por eso, unas explicaciones previas, un trabajo previo sobre qué sucede cuando intentamos ir más allá de la gramática y de actividades para mejorar la precisión en el uso de la lengua o cuestiones de morfología, y lo que queremos es trabajar con nuestros alumnos cuestiones realmente de uso para que mejoren su comunicación. Entonces hay muchas explicaciones, algunos fenómenos que son más, bueno, no sé si más fáciles, pero que desde la perspectiva solo gramatical quedan cojas, ¿no? Pues, por ejemplo, para poder hablar del orden de palabras en el enunciado, el uso de algunos conectores, el uso también metafórico de la lengua, a veces es cuestión de registro, selección en tiempos y modos verbales. Muchas veces para poder atender a cuestiones de ese tipo tenemos que ir más allá de la gramática y pensar desde una perspectiva pragmática de la lengua. ¿Vale? Pues vamos a ver un ejemplo para cada uno de esos fenómenos. Si nos fijamos en el orden, ¿no? En el orden de los elementos, sabemos que en español, el español es una lengua en la que no existe un orden fijo de los constituyentes de la frase, a diferencia de lo que sucede en otras lenguas. Pero eso no significa que podamos decir lo que queramos decir en cualquier orden. Sabemos que el orden importa. Y más que el orden importa, es que el orden significa. Entonces, decir no quedan pantalones negros o pantalones negros no quedan, nosotros como nativos vemos claramente que la primera frase no tendría un contexto y la segunda frase tendría otro contexto diferente, ¿no? Parece que en la primera el foco está en que no quedan, ¿no? Y en la segunda el foco está en los pantalones negros. Por eso que depende del orden de los elementos, ¿no? De los constituyentes del enunciado, ponemos el foco en una parte de la frase, en una parte bueno, de la información o en otra. Entonces, a veces cuando le pedimos a los alumnos, que esto creo que todos lo hemos hecho, para ayudar a alumnos orientales, alumnos de lenguas muy alejadas de la nuestra, que a veces tienen problemas porque en su lengua el orden es diferente, y entonces damos partes desordenadas de un enunciado para que lo pongan en orden, para que vayan fijando cuál es el orden predominante de los constituyentes de la frase en español. Es verdad que ahí estamos trabajando, ¿no? Sin tener en cuenta para nada cuál es la intención de ese enunciado, qué es cuál sería el orden preferente o preferido, ¿no? En función de un contexto determinado, de una intención comunicativa determinada. Entonces, hemos de pensar también si eso lo incorporamos en nuestras clases o no lo incorporamos. ¿Vale? Por ejemplo, lo que decíamos también del uso de conectores. Sí que cuando hablamos en clase, cuando hablamos de forma espontánea, coloquial, nosotros normalmente en español el conector más usado es la I, ¿no? La I nos sirve para todo y con eso lo solucionamos todo. Es el índice de frecuencia en lengua oral espontánea es altísima. En cambio, cuando escribimos, es verdad que somos mucho más precisos, ¿no? Entonces buscamos o pedimos también a nuestros alumnos que hagan un esfuerzo por buscar conectores, expresiones, como lo queramos llamar, que sean mucho más específicas, ¿no? Que vehiculen mejor la relación que hay entre las dos partes del enunciado, ¿no? Entonces, si miramos la primera frase, fue acusado de varias irregularidades y dimitió. Es diferente, fue acusado de varias irregularidades, por lo cual dimitió, ¿no? Es verdad que la primera es la que nos saldría de forma espontánea en lengua oral. La segunda ya tiene un significado diferente. No es simplemente la suma de acciones, sino que parece que una es consecuencia de la otra,
Pero es verdad, ¿no?, que en lengua escrita sí que podríamos y hacemos, de hecho, esas matizaciones, especificaciones, tenemos más tiempo, elaboramos más en nuestro discurso. En lengua oral no solemos hacerlo, pero sí que es verdad que a veces a los alumnos les pedimos que sean precisos, específicos a la hora de expresarse, y no sé hasta qué punto los exponemos, les damos muestras suficientes para que puedan ellos ir percibiendo esas diferencias, ¿no? Es lo mismo también, ¿no?, con el segundo ejemplo. Es más o menos el mismo estilo: dame tu teléfono y yo te daré el mío, ¿no?, que sería muy oral, ¿no?, muy coloquial. El segundo: si me das tu teléfono, yo te daré el mío. Ya vemos que hay matices, que el cambiar simplemente a sumar información, a transmitirlo a partir de una condicional, el significado es diferente. No es solo la suma, el intercambio, sino que es a cambio de algo, parece, ¿no? La idea, vale. Si continuamos, ¿no?, con otro ejemplo, ¿no?, también el uso de la I en lugar de, y en el segundo lugar, en el segundo ejemplo, el dónde en lugar de la I, vemos que es diferente. El significado que se transmite con una o el que se puede transmitir con el dónde, ¿no? El uso también metafórico de la lengua, que para poder entender muchas de las metáforas que utilizamos, que son bueno, de uso muy cotidiano, ¿no? Alguien que es sucio, pues bueno, pues es un cerdo. Pero también alguien que nos ha fastidiado, que nos ha hecho una putada, sí, que nos complica la vida, también puede ser un cerdo. Decir que nuestro jefe es un cerdo no significa solo que sea sucio, a veces es eso, es que nos ha complicado demasiado la vida. A veces damos por supuesto también que ese uso metafórico de la lengua es como internacional. No, pues no. Depende, las metáforas no son las mismas en todas las lenguas. Entonces también es algo que hemos de especificar, trabajar, mostrar a nuestros alumnos para que hagan eh, interpretaciones adecuadas, y también para que sepan en qué contexto es pertinente, adecuado poder utilizar según qué tipo de metáforas, y en qué contexto no sería posible poderlas utilizar, porque muchas veces bueno, podemos dar una imagen, ¿no?, negativa de nosotros mismos. También cuestión de registros. A veces la diferencia entre tiempos, modos verbales, entre un quiero, quería, querría o quisiera, no son intercambiables. Por eso que uno no decide cuando utiliza quiero y cuando utiliza quisiera. Si somos nativos o tenemos una alta competencia en la lengua que estamos utilizando, sabemos que es importante esa diferencia. La primera vez que le pedimos algo a alguien en nuestro lugar de trabajo, a nuestro jefe, o si nos lleva nuestro novio, ¿no?, por primera vez a ver a sus padres, es más fácil que utilicemos un querría o un quisiera que no directamente un quiero. En cambio, con un compañero de trabajo, si le pedimos algo con un colega próximo, empezando con un querría, con un quisiera, el otro se asusta porque se piensa que le vamos a pedir algo que está fuera de su alcance. Entonces, esas diferencias de matiz, que a veces es registro o a veces es que pedimos algo que pensamos que es demasiado para la otra persona, eso lo vehiculamos, ¿no?, a veces con un cambio de modo verbal, ¿no? Bueno, o también si miramos el número 5, no te ibas ya, te vas ya. No, es verdad que una frase es negativa y la otra es afirmativa. Una está en imperfecto y otra está en presente, ¿no? Pero vemos claramente que hay una diferencia de significado, ¿no? Entonces, para poder trabajar todo eso, esas diferencias,
esos matices que dan diferentes una u otra o expresión de todas estas que hemos ido mirando, es algo, ¿no?, que un extranjero puede llegar a percibir interactuando con nativos, y si es un buen observador a base de muchas interacciones, o si no, es el profesor el que tiene que ayudarle, ¿no?, a poder hacer todo eso, para que pueda comunicarse con éxito. Y en realidad la clave para ir más allá de la pragmática y tener en cuenta, para ir más allá de la gramática, tener en cuenta la perspectiva pragmática en la enseñanza de lenguas, deberíamos partir, ¿no?, de lo que nos dice Ernesto Martín Peris, ¿no?, que nuestras o las prácticas que nosotros planteáramos a nuestros alumnos para el aprendizaje de lenguas deberían ser prácticas situadas. ¿Y qué es lo que él entiende por prácticas situadas, ¿no? Pues deberían ser prácticas, ¿no?, que facilitaran la creación de contextos, ¿no?, con condiciones suficientes para que pudiéramos hacer transparente la finalidad de cada una de las acciones que se llevan a cabo con el uso de la lengua. Por eso que también es importante que el alumno en todo momento pueda también elegir, utilizar de forma personalizada las formas, estructuras, enunciados adecuados al propósito y correctos en función de lo que quieran decir, y además poder interiorizar esos recursos que ha ido utilizando. Entonces, si pensamos, ¿no?, en las prácticas que nosotros proponemos a nuestros alumnos, esto nos llevaría un poco a pensar que las prácticas o las tareas de clase deberían tener objetivos comunicativos plenos, ¿no? ¿Qué es lo que el alumno va a poder hacer al terminar mi clase? Y no pensar solo en términos gramaticales, en pensar en prácticas para que el alumno pueda utilizar un tiempo verbal o un modo verbal, ¿no? Sino que hemos de pensar para eso que yo quiero que haga el alumno al terminar la clase, qué formas tiene la lengua y de qué depende que esas formas, que el alumno pueda escoger unas formas o pueda escoger otras. Y entonces he de darle los medios suficientes, la información suficiente para que pueda escoger de verdad una forma u otra en función de lo que él quiera decir o de lo que le proponemos que pueda hacer. Entonces, de estos mismos ejemplos, ¿no?, podríais seleccionar alguno y pensar en cómo lo podríamos llevar al aula, cómo podríamos didactizarlo, cómo podríamos transformarlo en una tarea que podríamos hacer con todo esto, con alguno de estos en el aula. ¿Se os ocurre algo? ¿Cómo podríamos didactizar esa diferencia? Es vuestro turno, chicos. ¿A nadie se le ocurre nada? Ahora creo que tengo bien el chat. O igual tampoco lo tengo bien. ¿A alguien se le ocurre algo para alguno de los ejemplos que hemos puesto? Vale, si quieres, Elena, abrir el micro y decirlo, puedes hacerlo, ¿eh? Hola. Hola. Sí, vale, pues. Venga, dinos, Elena. Pues os lo cuento. Pues nada, pensaba en un ejemplo pues parecido al que tú misma nos has propuesto al comentar este ejemplo, ¿no? O sea, hacer una petición, por ejemplo, algo sencillo, como pedir un café, pero ponerles varias circunstancias, varios contextos, a un desconocido, a alguien de confianza,
en una situación formal o informal, para que ellos tuvieran que elegir pues, la forma más cortés en el contexto formal o la más... Sí, por eso que para que el alumno escogiera deberíamos darle información sobre a quién se lo va a pedir. Pero Elena, me gusta lo del café. No en un bar en España, en un bar, yo pienso siempre el bar Manolo, ¿no? El bar que hay debajo de casa. Cuando tú vas a pedir un café, ¿cómo pides el café? Bueno, ahora veo a Elena congelada. Quería un café, ¿no? ¿Sí, más alto? Quería un café. Sí, así le pedirías en el bar de debajo de tu casa, quería un café. Sí. Sí, ¿Qué quería? Hola, quería un café. sí, todo el mundo lo pediría igual. No, yo diría no, un café. Depende de si conoces a Manolo o no. Eh, Si no dices Manolo, un café. Manolo, Sí. un café. Yo Un en el café, porfa. sí. Incluso si no lo conoces, un café, por favor. Ni siquiera café, por utilizas el favor. quería. ¿No? Un café. Si Manolo es realmente Manolo, le dirías Manolo, un café, ¿no? Pero ni utilizaríamos el verbo. Ese es el bar que tenemos debajo de casa y donde solemos ir y donde hay confianza. Directamente decimos un café, no utilizamos verbo. Para hacer peticiones es igual que cuando en la mesa falta la sal. ¿Qué dices? Querría la sal, tráigame la sal, tráeme la sal. Dices la sal, ¿no? Por eso que depende de dónde estás y la situación, ¿no? El nivel de confianza sobre todo. Es que ya no utilizas ni el verbo. Por eso que para utilizar el querría, quería o quisiera, o es un bar muy formal donde no has ido nunca, no te conocen y te sientes hasta quizás un poco inseguro o insegura, ¿no? Porque sales de tu barrio, a lo mejor, o porque ves que no te hacen caso, están muy ocupados y entonces dices, bueno, parece que estoy molestando. Pero si no, muchas veces, por lo menos en la variedad peninsular, es eso, que directamente, bueno, fíjate Guadalupe le diría Manolo lo de siempre, pues sí. Por eso que Alfonso, yo tampoco usaría querer, donde... Bueno, ahora ya hemos perdido el hábito de ir a los bares, pero cuando íbamos a los bares decíamos eso, un café. A ver, también alguien se ha animado, espera que no veo el nombre, Julieta. Para el ejemplo número 3, dice que lo que se le ocurriría es generar diferentes perfiles para que, para que vieran bueno, el significado de cerdo. ¿No? Sí, Julieta, ¿quieres aclarar un poco más lo que habías apuntado en el chat? Hola, sí, ¿qué tal? No, se me ocurrió por los ejemplos que habías dado antes también, que bueno, un cerdo podría llegar a ser una persona desagradable en términos de limpieza o también una mala persona o alguien que no tiene un buen trato. Entonces se me ocurría como armar diferentes perfiles de un Juan que sea un cerdo sucio y un Juan que sea una persona desagradable y así, pero bueno, no sé, como que lo pensé así suelto. Sí, necesitaríamos mostrar los posibles significados, ¿no? Claro. Posibles significados y posibles contextos de uso. No, quizás armar un diálogo por cada caso, digamos, en donde haya un conflicto y que tenga que ver con sí, esto, con la cualidad de Juan. Muchas veces cuando los alumnos nos preguntan cuestiones de este tipo, ¿por qué aquí se usa una cosa o la otra? ¿Por qué ponemos un orden o por qué ponemos el otro? Muchas veces actuamos como profesor diccionario, que es no te preocupes, relájate, que yo te lo explico. Y yo te lo voy a explicar porque yo lo sé y para eso me pagan, ¿no? Y a veces, se me ha ido. Y a veces las explicaciones que damos no es que sean buenas o malas, es que es una explicación posible, ¿no? Entonces, a veces mejor que explicar, y yo siempre digo que menos es más, ¿no? A veces es mejor callarse
y mostrar diferentes contextos a los alumnos donde aparezcan esos enunciados. Y a veces no puedes dar la respuesta al momento, sino que dices, vale, mañana te lo explico, preparas en casa, piensas diferentes contextos, se lo llevas, y entonces que él pueda extraer la información un poco, que haga de etnógrafo, que observe, ¿no?, la sociedad que utiliza esa lengua. No podemos, ¿no?, llevarnos a los alumnos a la calle y esperar que los nativos digan todo lo que nosotros queremos que digan, pero sí que podemos ayudarles mostrándoles diferentes contextos y con diferentes posibilidades. Algo como la primera, que a mí me gusta mucho, lo de ahora que no podemos ir de compras, ¿no?, aunque sean vísperas de Navidad y seguro que tenéis los regalos por comprar, pero este año vamos a ahorrar mucho en regalos. No, cuando uno va a comprar, ¿no?, pantalones, pues a veces que te digan no quedan pantalones negros o pantalones negros no quedan, no, pues depende también cómo tú has formulado la pregunta, el nivel de insistencia que tú has puesto, es aquello de es que si te ven vestida de negro de arriba abajo, y aquello de no, es que yo quiero pantalones negros porque es lo que tengo que comprarme, no sé qué. Y yo de, bueno, pues señora, pantalones negros no quedan, ¿no? Es como, por más que solo quiera negros o lo que sea, negros no quedan, ¿no? En cambio, el no quedan pantalones negros parece que es algo como más neutro, o no hemos insistido tanto, o parece que nos podría dar igual el color, ¿no? O es esto, incluso si somos pesados e impertinentes nos pueden llegar a decir eso, negros no quedan. Ella es como, no se lo voy a decir, no se lo voy a decir más. Por eso que si no tenemos un contexto, la explicación que tenemos que dar como profesor a veces es demasiado complicada, demasiado larga y no nos garantiza que el alumno pueda llegar a entenderla. Que a veces vemos que los alumnos nos dicen que sí para que nos callemos, pues no pasa nada, nos callamos de otra cosa, ¿no? Pero que que a veces contrastar y ver en qué contexto se podría decir una, en qué contexto se podría decir la otra, o incluso si vemos que hay alguna diferencia de significado, ¿no?, como puede ser el nivel de formalidad o el registro, ¿no? Entonces, contrastar, ¿no?, los enunciados, pero es eso, dándole la posibilidad al alumno de que él pueda observar la lengua y pueda extraer información. Entonces, yo creo que es importante. Es importante intentar aunar, ¿no?, la perspectiva lingüística con el enfoque didáctico. Entonces, ¿eso qué significa? Igual soy un poco tajante, ¿no? Pero lo que significa es que las prácticas de lengua no pueden reducirse a un completa con, ¿no? Si queremos tener en cuenta la lengua en uso, no hemos de estructurarlas de otra forma, porque sabemos que el completa con tiene muchas posibilidas y al que no le haya pasado nunca de resolver esas actividades de completa con y que los alumnos empiecen a contestar, pero esto no puede ser. Le dices sí, y otro dice, y no puede ser. Dices, pues también. Entonces, es verdad que eso crea mucha inseguridad en los estudiantes. Yo me acuerdo de que hace unos años se pusieron de moda, se puso muy de moda trabajar los textos en el aula, ¿no? Aquello de vamos a ir más allá de la frase, vamos a trabajar el texto. Y entonces la tendencia durante unos años fue a trabajar con textos en los que quitábamos los conectores y les decíamos al alumno completa con los conectores adecuados, ¿no? Sí, les quitabas el pero, el sin embargo, el aunque, el también, el además, ¿no? Se vaciaban, se los dabas al final y decías, y ahora no completa. Cuando luego te ponías a corregir eso, era una locura, porque a diferencia a veces entre un además, un sin embargo, que le dices, bueno, fíjate en la puntuación, es que es mejor en este lado poner el además y luego pones allí el no sé qué, pones aquí el también y luego allí, pero ¿por qué es mejor? Pues no lo sabes, porque además muchas veces nosotros no hemos sido el autor de ese texto. Entonces, hay tareas que pedimos a los alumnos que no tienen una respuesta única, que depende realmente de otras muchas cuestiones, por lo que
tenemos que afinar mucho más y tener muy claro que sí que es verdad que los completa con pueden tener una finalidad y es a veces fijar una forma y ya está. Pero entonces será siempre completa con indefinido, punto, no con indefinido o imperfecto, ¿no? Completa, y si lo que quiero es que practiques la forma hasta que nos aseguramos de que la tienes interiorizada, ¿no? Porque es verdad que se necesita tiempo para aprenderlas, pero si no es así, entonces hemos de pensar que los usuarios, cuando utilizamos la lengua, elegimos entre las diferentes posibilidades de la lengua, que muchas veces las formas del pasado son intercambiables en función de la intención del que habla. El utilizar un presente o un condicional a veces depende de la intención del que habla, del contexto, del grado de familiaridad que hay entre el que habla y el que escucha. Entonces, si los usuarios competentes o los nativos elegimos lo que vamos a utilizar, nuestros alumnos también han de tener la opción de poder elegir lo que van a utilizar. O si no, los estamos engañando, ¿no? Y también hemos de poder diseñar actividades en las que ayudemos a los alumnos a que vean la diferencia, a veces es de significado y a veces es de registro, decíamos, entre escoger una forma o escoger otra, ¿no? Hay algunos libros que ya lo plantean así, que tienen muchas actividades de reflexión sobre la forma en las que el alumno, a la hora de escoger una de las posibilidades, tiene que fijarse en el significado, tiene que fijarse en la relación entre los interlocutores, tiene que fijarse en el contexto, y hay otros libros que no. Entonces, depende de los libros que estemos utilizando, tendremos que adaptar esas actividades o manipularlas para no generar más incertidumbre o más dudas o más inseguridades, ¿no? en los alumnos, porque si no a veces los alumnos se quedan con la sensación de que demasiadas veces decimos en clase depende del contexto. Y no es que dependa solo de que el contexto sea algo muy abierto. El contexto, como hemos visto, es un tiempo, un espacio, una relación entre las personas, una sociedad que utiliza esa lengua en que se puede limitar. Se puede limitar y de esa forma evitar problemas, ¿no? en los alumnos. Bueno, pues esto es lo que yo os quería contar. Francisco me dijo no más de una hora. Veo que estamos llegando a la hora. Bueno, si queréis saber más sobre pragmática, aquí hay algunas referencias bibliográficas. Son libros que se consideran clásicos y están en cualquier librería, ¿vale? Y para los que prefieren escuchar en vez de leer, es muy interesante, bueno, pues podcast, ¿no? Algunos son de L de lengua y otros no, pero que, bueno, es interesante también descargárselos, escuchar y ver qué es lo que dicen sobre la pragmática y además aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras. Bueno, y ahora es el momento de preguntas, dudas fáciles, ¿no? ¿No? ¿Queréis decir algo? Nada. Si nadie pregunta nada, entonces parece que no ha habido interés, ¿no? Que mirabais, pero que ibais contestando el correo. Vicenta, en primer lugar, muchas gracias. Ha sido muy interesante escucharte, muy didáctica con los ejemplos y con todo lo que nos has enseñado y aportado. Me ha gustado la reflexión final aquella de si es verdad que siempre los alumnos se quedan con la idea de cuando les damos la explicación es que esto es según el contexto. Claro, y el contexto ellos tampoco lo entienden. Nosotros como profesores tenemos que aclararles ese contexto para que ellos vayan discerniendo de alguna manera por qué es el contexto tan importante. Entonces, me ha gustado mucho esa parte. Bueno, me ha gustado toda tu exposición, por supuesto,
pero me gustaría quedarme con eso como esa reflexión final, ¿no? ¿Cómo llego a plantearle al estudiante ese contexto? Cuando ellos preguntan, pero es que aquí se aplica de una manera, aquí se aplica de otra. Sí, y nuestra explicación es según el contexto. Claro, el contexto es el contexto de tiempo, el contexto del interlocutor, el contexto de la sociedad, de tu conocimiento sociolingüístico, de tu conocimiento sociocultural. Depende de tantos factores que ese contexto es tan amplio que Sí. uno siempre se queda un poquito ahí Sí, que no sabe. sí, pero fíjate que para trabajar la lengua en el aula, cuando te centras en un objetivo formal del código, lo que haces es segmentar la lengua, seleccionas, ¿no? Pienso en el verbo poder. A mí el verbo poder me complica la vida, ¿no? Porque, bueno, pues a veces utilizas el poder dentro de esas perífrasis de probabilidad, de lo que sea, para expresar algo, ¿no? A veces para pedir permiso, ¿no? Impersonal se puede, no se puede. A veces para expresar lo que tú eres capaz de hacer. No sé, tiene miles de usos. Pero cuando tú vas a explicar, lo que buscas es, cuando trabajas ese verbo, lo acotas, ¿no? Entonces piensas en el nivel del alumno y trabajas determinadas funciones, ¿no? Dependiendo del nivel en el que está el alumno, ¿no? Y no explicas todo el verbo poder un día, ¿no? Sino que, bueno, pues en el A1 explicas una función, en el A2 otro, en el B1, en el B2 lo vas como segmentando. Lo mismo creo que deberíamos hacer, ¿no? Cuando hablamos del contexto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos alumnos de B2 o C1, nos encanta hacer la clase de los periódicos, ¿no? A partir del B2 leen y entonces es fantástico poder mostrar a los alumnos el poder del léxico, ¿no? El poder del léxico y cómo en función del contexto, ahí sería la prensa, el medio en el que se escribe la misma información de una forma o de otra, se transmite de una forma o de otra, y eso lo tenemos muy claro que lo podemos hacer en un nivel determinado. Entonces lo que tendríamos que plantearnos es, vale, ¿y qué podemos hacer en A1 y A2? ¿No? Porque a partir del B1 es como, uno tiene la sensación de que se relaja, ¿no? Y que puede realmente dar explicaciones, los alumnos nos pueden seguir, podemos ser muy precisos, especificar mucho más. En cambio, en el A1 y en el A2 es como todo lo controlamos tanto, tanto, tanto. A veces simplificamos tanto las explicaciones para que los alumnos nos entiendan que falseamos la realidad. Tenemos que escoger entre que me entiendan, ¿no? O que se pierdan. Entonces, para que me entiendan, doy tan poca información que casi los estoy induciendo al error. Entonces, es sobre todo, yo creo, en los niveles bajos, que poder acotar el contexto, igual que acotamos las funciones comunicativas o acotamos el léxico o acotamos los tiempos verbales para trabajarlos desde un punto de vista formal en el aula, ese debería ser nuestro reto. Pero bueno, pues, sí. Gracias. Aprovechando precisamente la pregunta, me surge el tema. Tú dices que se acota, que se selecciona. ¿Lo podremos hacer para darle al alumno el contexto? ¿O siempre habrá, como hay tantísimas variables, siempre habrá ahí un margen de interpretación? O sea, ¿se acota hasta que no haya género de duda? ¿O como hay tantas variables, siempre puede haber alguna flexibilidad en ese sentido? Es lengua, no es matemáticas, ¿eh? Pero sí que es verdad que debemos intentar analizar desde la perspectiva de la comunicación qué es lo que dicen los usuarios de una lengua, ¿vale? Entonces, pues eso decía, ¿no? El uso del imperativo, por ejemplo. Durante décadas, en los libros de español para dar instrucciones en la calle, las instrucciones en la calle eran la excusa para presentar el imperativo. Gira a la derecha, sigue todo recto, ¿no? Y bueno, hasta que empezaron a tenerse en cuenta los estudios más sociolingüísticos, ¿no? Y entonces, o estudios de análisis del discurso. Entonces lo que se vio es que la gente en la calle no utiliza siempre el imperativo.
muchas veces utiliza el presente. Utiliza el presente y utiliza después, bueno, temporales más complicadas, ¿no? Cuando llegues a la rotonda, ¿no? Giras a la derecha. Por eso que las estructuras que luego aparecen cuando nos fijamos en cómo habla la gente, a veces no se corresponden con lo que nos empeñamos en enseñar en clase, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que tenemos que hacer es, bueno, recurrir por un lado a veces a los corpus, ¿no? Que están muy bien, los corpus que hay para ver realmente cuáles son los usos de la lengua, qué es lo que dicen y escriben, ¿no? Los usuarios de una lengua, pero también hay que tener en cuenta que el español tiene una extensión geográfica muy amplia, ¿no? Es una lengua que se habla en muchos países, entonces también eso a veces nos lleva a que algo que es de uso frecuente y aparecerá en la variedad de español, digo peninsular, pues no va a ser frecuente ni se va a utilizar en la variedad del español atlántica. Y hablo de peninsular y atlántica sabiendo que dentro de cada una de esas dos hay muchísimas variedades, ¿no? Miramos, por ejemplo, el uso del pretérito perfecto, compuesto y el simple en la península, ¿no? No tenemos que ir ya al otro lado del Atlántico, sino solo en la península. Es muy diferente entre el norte y el centro peninsular, ¿no? Entonces, deberíamos ser buenos conocedores de la lengua en todas sus variedades y sus registros, porque eso nos ayudaría. Pero, bueno, yo siempre digo que el que lo sepa todo sobre su lengua, pues bueno, chapó. Por eso que seguros al 100% no vamos a estar nunca. Pero deberíamos intentarlo. Hay más matados y además me tengo que saber el español de Guatemala, de El Salvador, porque hay más matados, porque eso no lo haremos nunca, ¿no? Por eso digo... Precisamente nos dicen, creo, si entiendo otros módulos, quédate con tu español y si eres argentino, enseña argentino y si eres pues, de Huesca, enseña el de Huesca. Porque es que es lo que te decía de tantas variables, es que si ahora tengo que ver que el uso del pretérito en Uruguay no es el mismo que el de aquí, yo considero que me es muy difícil controlar todas esas variables. Sí. Nos es muy difícil, nos es muy difícil controlar todas esas variables porque ya digo, que fíjate dentro de la península. A mí, aunque yo sea monolingüe castellana, pero se nota mucho que llevo toda la vida en Barcelona, ¿no? La variedad de español que utilizo es la variedad de español de Barcelona. Entonces hay un sobreuso del verbo hacer, ¿no? Yo cuando quedo con mis amigas hacemos un café y no vamos a hacer un café, nos vamos a la cafetería y nos tomamos el café en la cafetería, pero la forma de proponer, ¿no? La forma informal de proponer es esto, tomar un café con alguien es esa, ¿no? Pero bueno, pues esta es mi variedad de lengua. Yo sé que es diferente a la de los que viven en el centro, en el sur, en el norte de la península, pero lo que sí que es verdad es que como profesores de español, sí que hemos de tener sensibilidad hacia las variedades del español. Tanto variedades en cuanto a registro, como variedades geográficas. Sobre todo porque a veces vamos a tener alumnos, ¿no? Que empiezan estudiando español en México, en Argentina, en Guatemala, o con profesores mexicanos, argentinos, y luego llegan a nosotros que tenemos otra variedad de lengua diferente. Entonces, no hemos de pensar que lo que dicen nuestros alumnos es correcto o incorrecto, ¿no? Porque todas las variedades del español son correctas. Simplemente que es de una variedad diferente y que nosotros hemos de tener esa sensibilidad, ¿no? Como profesores de español para bueno, intentar incorporarlas, comprenderlas, porque es lo que a donde nos lleva la profesión, que sí que es muy difícil saberlo todo, pero es como el léxico del español. Nunca sabremos todas las palabras que tiene el español. Y no pasa nada. Vivimos y somos felices, pero tenemos curiosidad. Y cuando estamos leyendo algo y vemos una palabra que no entendemos, yo creo que como profesores nos pica la curiosidad, paramos y buscamos esa palabra. Dices, ay, fíjate, qué curioso, ¿no? Lo comentas con otro. Por eso que tenemos esa sensibilidad, ¿no? Hacia la lengua
que estamos como inquietos, ¿no? Y que somos conscientes de que no lo sabemos todo y siempre estamos intentando aprender un poquito más o saber un poquito más. Pero sí que es difícil abarcarlo todo, es muy difícil. ¿Preguntáis algo más? Si alguien quiere decir algo más o... ¿No? Bueno, yo creo que con esta última intervención ya podemos ir considerando que es un resumen de lo que se ha hablado hasta ahora y bueno, ya nos queda solamente darle las gracias a Vicenta por compartir con nosotros toda su experiencia y sobre todo todas sus reflexiones sobre estos usos tan importantes de la pragmática en el aula y la manera en la que tenemos que adaptar nuestra forma de entender la lengua, de entender la comunicación y bueno, pues eso. Muchísimas gracias a los que habéis estado aquí en directo y habéis participado y bueno, nos vemos en la próxima edición de los videoseminarios de Diplomaele. Hasta luego. Vale, gracias. Chao. Hasta pronto. Adiós, adiós, gracias. Adiós, adiós.